Muy buenos días, Verónica. Buenos días, ¿qué tal, Eli? Bien, con muchas ganas de escucharte, de tener este ratito que vamos a tener. Va a ser un ratito un poco extraño porque habrán preguntas un poco raras y el formato también. Por ejemplo, cómo vamos a iniciar la conversación. Imagínate que en esta videollamada hubieran dos personas más, en el que una de esas personas va a ser un familiar tuyo y va a tomar la palabra y nos va a decir quién eres tú, cómo eres tú, cómo te presentaría una persona de tu familia. Pues yo creo que una persona de mi familia me presentaría de forma totalmente distinta, porque al final yo creo que uno tiene la personalidad que tiene un poco con su entorno más cercano, que no necesariamente tiene que ser la familia, y luego la personalidad que en este caso yo tengo con mi familia, que bueno, pues soy una persona muy tímida, muy... ¿Vale? Dirían de ti que eres tímida. Sí, 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 sí. Sí, yo Vale. soy, porque siempre he sido muy tímida, sobre todo en el entorno familiar, muy así, muy correctita, muy... Vale. Y si en vez de un familiar, ahora la otra persona que está en la videollamada es un cliente o una persona con la que hayas, un compañero de trabajo, ¿cómo te presentaría? Pues mira, si fuera un compañero de trabajo, si fuera, por ejemplo, Aira, mi compañero de trabajo, diría, mira, esta tía no se calla, habla por los codos, es un poco pesada además, cuando estamos trabajando no para de interrumpir. Vale, muy bien. Pues eso, llevándonos a la metáfora del principito de que lo esencial es solo visible a los ojos del corazón, eso sería como algo esencial tuyo. Mm, Vale. sí, Mira, ahora vamos a pasar a una parte de la entrevista en la que yo te voy a decir una frase y tú la vas a acabar. vale. ¿Vale? ¿Preparada? Mm, con todo lo que puedo estar, Mis emociones. están a flor de piel. La educación emocional necesita, Pues necesitan más personas y menos ordenadores. ¿vale? Las personas y las emociones, Siempre van de la mano. ¿vale? Un mundo sin emociones, Es un mundo vacío. ¿vale? Me equivoqué o equivoco cuando, Yo creo que esa puede ser un poquito especial. Me equivoqué o me equivoco en muchas ocasiones, o sea, no sé. ¿vale? Y ahora te doy la oportunidad de que tú hagas dos frases inacabadas para mí, pero no me revientes la entrevista. Vale. Em, trabajar con emociones es Es a veces doloroso, em, lo bonito de trabajar con personas de cualquier edad sería. Iba a decir como aprender siempre de ellas, pero es más, es como que te las llevas contigo, como que forman parte de tu vida también. Y si la vida fuera una película, serían como nuevos actores o actrices que están en la historia de tu vida. Te acompañan. Guay. Muy bien. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué cara sueles poner? Tú, por ejemplo, que te mueves a nivel profesional, si quieres, ahora nos puedes explicar un poquito a nivel profesional en qué te mueves antes de responder a la pregunta. ¿Qué cara pones cuando escuchas a la gente que decir que las emociones son una tontería? A ver, yo trabajo en diseño, oye, pero es verdad que al final, pues, como tenemos la empresa, muchas veces, en mi caso, pues me toca acudir a las reuniones, tener pues esas citas con gente, muchas veces son con organismos públicos y con esas personas que las representan. Entonces es verdad que nos toca oír un poco de todo, nos guste más, nos guste menos, pero muchas veces cuando escuchamos cosas que para nosotros son patujadas, pues se nos pone un poco cara de cumpleaños. Yo por dentro estoy así, en plan, ¿escuchaste? Pero luego por fuera es como, "Mm, ah, Total, total. entiendo". ¿Y qué piensas de las personas que opinan eso, por ejemplo? Hay personas que te dicen, eso de las emociones, a ver, eso es una tontería. Pues Cuando tú escuchas esto, ¿qué yo piensas? depende, y esto lo he hablado con Aira muchas veces, que podemos ir a la respuesta simple, entre comillas, o a la más evidente, que esta persona pues no tiene
tiene un poco ese ring en la cabeza o está un poco vacía o a lo mejor no tiene ese desarrollo emocional que tienen otras personas y no tal. Pero yo pienso muchas veces que más allá de esa maldad que uno piensa que pueden tener las personas, que habrá quien la tenga, muchas veces es desconocimiento en estado puro. Siento que es desconocimiento. La mayoría de las veces como la gente que tiene ciertos prejuicios o la gente que siente como un odio hacia X cosas o X personas, es puro desconocimiento. Porque lo he hablado con gente que estamos en una misma tesitura o a lo mejor tienen un entorno muy parecido al mío. Me gusta verlo también desde ese punto de vista para ver cómo son las personas en ese sentido. Y muchas veces en mi entorno, que tenemos, pues somos un grupo de amigos y tenemos un entorno muy parecido porque todos crecimos de forma muy similar, nuestros padres todos se dedicaban a lo mismo y tuvimos todas las mismas oportunidades. Y en ese sentido, lo que vemos es eso, no es que la gente sea mala de por sí, sino es, no lo saben, no entienden el cambio, no saben asimilar la diferencia. Tienes que llevarlo hasta allí, hasta ellos, para que lo puedan entender. Si no, no. No, muy bien. Ahora pasaríamos a otro bloque que son preguntas abiertas, ¿vale? Vale. La primera es, ¿en qué contexto de la sociedad echas tú en falta que las personas vivan sus emociones de forma competente, más allá del ámbito social y educativo? Que a veces como que ya se sabe que ahí tienen que serlo, pero en los otros ámbitos, ¿cuál dirías tú que es donde más lo echas en falta? Pues parece una tontería, pero en el ámbito sanitario creo que se ha ido desgastando mucho esa parte. Y creo que es una cosa que se puede palpar muchas veces, sobre todo en estos últimos años, que también hay mucha saturación, nunca hay suficientes médicos, nunca hay suficiente personal sanitario. Y el sistema sanitario se está convirtiendo un poco en lo mismo que muchos otros sectores, es un sistema como de comida rápida, una cadena. Y todos esos sistemas que acaban de alguna forma convirtiéndose en eso, yo creo que desgastan mucho la parte humana y la parte emocional. Se acaba perdiendo. Hay muchos médicos que cuando empiezan, tú los notas frescos, así como emocionados, los notas con ganas, acaban de salir de la carrera, porque estudiar, por ejemplo, medicina siempre fue su sueño, o los enfermeros que trabajan muchísimo en el día a día con los pacientes. Pero con el paso de los años los vas notando como que se apagan o se vuelven más planos en la parte como más emocional, lo que te van transmitiendo. Y yo creo que es un poco ese sistema que te va un poco anulando o te va anulando esa parte de conexión humana. Que entiendo que no puedas conectar con todos los pacientes o que no tengas que hacerlo, porque si no acabas pues mal. Pero, pero creo que es importante no perderlo porque al final es un trabajo en el que tratas con personas siempre, de una forma u otra. Genial, total. Ahora imagínate que escuchamos la siguiente afirmación. Vivimos en una sociedad enferma. Para Verónica, ¿cuál es la mayor dolencia de esta sociedad enferma? Pues para mí, ¿condolencia te refieres a síntomas? O, Sí, el mayor, esta sociedad que está enferma, que tiene todo este cuadro clínico, está súper jodida, pero esto es lo peor que tiene. Esta es la peor enfermedad, la peor dolencia, la peor... ¿Cuál sería para ti? pues no sé si es la peor, pero es la que más se me viene a la mente, que cuando hablamos precisamente de esta falta de empatía, de comprensión, no solo en el ámbito sanitario, sino en general lo que vemos, sobre todo cuando vamos a ciudades más grandes, cuando nos movemos en lugares en los que el tránsito de gente es apoteósico. La cuestión de la rapidez y todo lo que viene con la rapidez, no solo la rapidez, sino la necesidad de inmediatez, de lo quiero ya, dámelo ya, y si no es un mal servicio o un mal negocio, o un mal lo que sea. O sea, todo es malo si no es rápido. Pero rápido no significa que sea bueno, ni que esté bien. Para mí rápido suele ser, de hecho, sinónimo de que te están vendiendo algo de menos calidad. Total. Buah, Y me es algo encanta que la esa gente respuesta. como que está obsesionada con eso, en plan, cada La vez inmediatez. necesitamos más rapidez. O sea, y si no es rápido, no me quedo, no te escucho. Los audios Sí, más rápidos, la comida más rápida, los servicios, házmelo ya, quiero eso ya, todo es más rápido. es Pero a verdad, ver, somos personas. es verdad. Mira, ahora la tercera pregunta, además que por tu pues, experiencia profesional también tienes mucha información. Imagínate que ponemos en una balanza a la izquierda la brecha digital y a la derecha la brecha emocional. ¿Cuál es la causa de la brecha emocional?
La brecha emocional entendida como ese desconocimiento que tú dijiste antes. Vale, ¿cuál es la causa de la brecha emocional? Em, Por ejemplo, para la brecha digital teníamos claro que podían ser recursos materiales que no tenían acceso a los recursos que no tenían acceso. En lo tecnológico, pero ¿y en lo emocional? ¿Cuál es la brecha? ¿O cuál es? pues para mí, la cuestión de la brecha emocional podría ser el entorno muchas veces. Es verdad que podríamos hablar de la educación, pero la educación se puede entender como la educación que se da en los colegios. Y yo siempre he pensado que la educación que se da en casa es la más importante y la primera de la que, o sea, tú la educación que vas a tener en una escuela, en una clase, en un aula, va a ser en función de la que tú recibas en casa. Por eso, a eso me refiero. Sí, Entonces, esa educación, ese entorno, esa familia, esos amigos que luego vas haciendo, sobre todo en edades que es muy importante, pues ese desarrollo, pues creo que es muy importante eso y muchas veces viene de ahí. Ese desconocimiento es de esa falta a lo mejor de importancia o de no hablar las cosas o muchas veces se entiende que todo está dicho o que no hace falta hablar de ello. Y a lo mejor de ahí también siento que pueden haber ciertas deficiencias. pues total, total. Siguiente pregunta. Byung-Chul Han, que hemos hablado a veces de él, reciente premio César de Asturias, habla en uno de sus libros de que el positivismo, o ese pensamiento de que todo es wonderful, está empezando a ser más tóxico y más peligroso que el negativismo. Ujú. ¿Tú qué opinas de esto? Pues he leído también un poco sobre esto precisamente. Y estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que, o sea, ojalá todo el mundo fuera siempre feliz y fuera todo súper bonito y no tuviéramos problemas. Me encantaría de verdad. Pero creo que precisamente una comunidad se basa en esas personas y las personas van a tener unos altibajos de una forma. No siempre vamos a tener un altibajo cuando a la otra persona le convenga o más bien nunca le va a convenir. Pero en la otra cara de la moneda, no tenerlos nunca y tener ese carácter aparentemente siempre feliz, siempre positivo, siempre dispuesto, siempre presente para complacer, para sacar una sonrisa o para tenerla, creo que muchas veces desgasta más, muchísimo más, que un carácter o una situación en la que uno normalmente tiene altibajos. No necesariamente tenemos que hablar de una situación depresiva o de un carácter que tiende a la tristeza, sino de un carácter en el que un día estás bien, a lo mejor dentro de 3 días te pasa algo y estás así medio mal, pero no estás fingiendo que no ha pasado nada, porque para mí el desgaste emocional de fingir es mayor. Pues en relación a esta, la siguiente pregunta. La relación que él establece entre un rasgo del narcisismo y la depresión en la sociedad actual. Es decir, es que tenemos que ser felices desde nuestro... Y luego la depresión. ¿Tú qué opinas? Depende, ahí o sea, desde el punto de vista de tenemos que ser felices o alguien que dice tenemos que ser felices y tal, em, pues sí me puede parecer un poco, no sé si narcisista, pero ignorante, de tú tienes que estar bien. Es como cuando, por ejemplo, tus padres te dicen, pero es que a ti no te pasa nada. Esto es una tontería, ¿sabes? La típica frase Sí, sí, total. de peores cosas han pasado, ¿no? Pues me parece un poco eso, o sea, o estás intentando quitarle hierro al asunto porque no sabes gestionarlo, o no sabes ayudar a esa persona para que lo gestione, o nunca lo has vivido y lo banalizas. Total. Vale, ahora la siguiente sería, imagínate ver un niño o una niña que ha crecido toda su vida sin que nadie haya reparado el daño, pidiéndole disculpas por cosas que le han hecho. ¿Crees que es misión imposible que esa persona en el futuro, siendo adulto, aprenda a reparar el daño con otros cuando le haga daño a otros? Es decir, me pongo un ejemplo, yo, Eli, niño pequeño, y cuando crezco soy un cabroncete y nunca voy a reparar el daño con los demás. ¿Crees que es misión imposible? No creo que sea imposible, porque imposible creo que no hay muchas cosas. Pero obviamente creo que es un camino bastante difícil, sobre todo para que esa persona no solo tenga un aprendizaje real, sino para que realmente entienda por qué está mal, porque son comportamientos que ya te llevas intrínsecos en ti, ¿sabes?
cuando tú pues tienes por costumbre toda la vida obviar a los demás que una persona te diga algo y tú pues por un oído te entra, por otro te sale, o le das esas respuestas que a lo mejor en tu casa te dan, o que tú tienes asumido que, bueno, me estoy haciendo el divertido y jaja, pero a otra persona no tal. Pues creo que es muy difícil, pero no creo que sea imposible, pero son muchísimos años, creo, de autoevaluación, reflexión y luego de ejercicio para, Total, para arreglarlo. total. Mira, nos quedan dos preguntas. Voy a dejar la última, la mejor para el final. La penúltima. ¿Cuál sería para ti la solución para que cada semana no leyéramos en el periódico Diario de Avisos o El Día partido de infantiles suspendido porque la familia salta al campo a pegarle al árbitro? Finaliza partido de juveniles en tal campo porque los jugadores se pelean entre ellos. La violencia en el deporte. Para ti, ¿cuál sería la solución Pues para abordar la erradicación de esta violencia? es muy triste lo que te voy a decir, pero bueno, también te voy a contar una anécdota. Mi hermana hacía vela cuando era pequeña. Vale. Y claro, como es un deporte en mitad del mar, pues los padres no pueden ir a ver a los hijos. Te garantizo que ahí nunca había un problema sobre padres quejándose sobre los hijos o quién ganó, quién no ganó, mira, este cruzó antes. Nunca hubo una discusión, jamás. Entonces, jugar a fútbol en alta mar, O a puerta cerrada. por puerta cerrada. Yo creo que es la forma más pacífica, sin que se dan terceras opiniones. Sí que tú estabas en la grada, pero tú no estabas jugando. Sí, es Entonces, terrible. es triste tener que llegar a esas cosas, pero es que yo no Es entiendo. terrible. Y ahora la última pregunta, y también tiene que ver mucho con tu, o sea, no con tu trabajo, con el sector en el que tú puedas trabajar. ¿Tienes la sensación de que se han capitalizado las emociones en el discurso, en los medios, en la sociedad, en general, como un elemento más de consumo? ¿Qué opinas? Pues mira, em, trabajando mucho sobre todo con equipos de marketing y con estas instituciones públicas, em, cuando uno lo ve desde fuera y no se dedica a esto, obviamente pues todos tenemos unas ideas, unos razonamientos de, mira, nos están vendiendo la moto o no tal, pero hay cosas en las que decimos, mira, pues a lo mejor de esto sí, o a lo mejor esto no atina, o no me siento tan cercano a esta posición, a esta idea. Pero cuando estás dentro, es una salvajada el hecho de que todo es marketing, todo es mentira o todo tiene un trasfondo cuya finalidad es vender todo. Y hablamos de, pues eso, de, por ejemplo, de comunicación orientada a lo que es las instituciones públicas, en la política, pero también, pues al final de una forma se va trasladando, de una forma u otra se va trasladando al resto de cosas. Y es precisamente ahí el tema de la rapidez, que todo creo que viene un poco en la Sí. misma rueda, de lo quiero ya, lo quiero tal, todo es marketing, todo es, te vendo una idea, un concepto que no es realmente a lo mejor con el objetivo de que el producto sea mejor, en este caso puede ser el producto o puede ser una medida, por ejemplo, para ayudar a la población, sino simplemente para vender, para que la gente nos vea ahí, para ser la marca referente, para ser el mejor, para ser el más visible, pero no estamos hablando de conectar realmente con la gente o de conectar realmente con el servicio que ofrecemos, sino ¿Y, simplemente de un discurso. y tú crees que en el ejercicio de eso que tú comentas, lo que están instrumentalizando son las emociones de las personas? Totalmente, Están- porque al final cuando hablamos de marketing, sobre todo hablamos de jugar con esas opiniones, jugamos con las emociones, con lo que sienten para que conecten con nosotros. O sea, yo quiero que tú sientas tristeza al ver mi anuncio porque es un perrito en mitad de la calle, está lloviendo. Yo quiero que tú te sientas triste y vayas y adoptes a un perro. Yo quiero que tú te sientas súper orgulloso del sitio donde vives, porque mira todas las obras que estamos haciendo y te vas a sentir súper orgulloso, súper isleño. En Tenerife, vamos, en la médula. O yo quiero que tú digas, mira, es que yo a mí la vida healthy, la vida súper deportiva me representa, porque yo cuando como açaí o como cualquier cosa de estas así que venden, me representa mucho ese estilo de vida. Y parece algo de libro o de curso de marketing, pero es que de verdad es así. O sea, es que se juega demasiado con las emociones de la gente. Porque Y eh, con-
en la orilla de este discurso en el que tú hablas desde los que lo promueven, luego tengo una pregunta que venía dentro de esta, y era, en los que están en la otra orilla, que somos las personas las que lo consumimos, te da la sensación de que estamos como queriendo todo el rato querer saciar emociones y otra, y quiero experimentar otra, y quiero experimentar otra, y quiero... Es No creo como... que lo queramos, creo que se nos ha entrenado para ello. Es el sistema del capitalismo en estado puro. Me acuerdo de una amiga que en verano fuimos de viaje, 3 amigas, y dijimos, vamos a ir a un outlet que hay en tal sitio, no sé qué, está súper guay, a las afueras. Fue llegar y a mí me encantó su frase. Ella se quedó así como mirando al sitio, nada más llegamos, como satisfecha, y me dice, hostia, me encanta el capitalismo. Me encanta. Madre mía. Porque claro, es como un paraíso de compras y Sí, aquí voy a y experimentar. pues yo creo que es un poco lo mismo, en plan, nos han entrenado para sentir esa paz, ese alivio cuando compras, cuando comes, cuando consumes, cuando haces algo que de alguna forma te lo han vendido, has pagado por ello. Tienes que seguir en la rueda, tienes que seguir pagando, consumiendo, comprando, de todo. Entonces, Wow. yo creo que es un entrenamiento constante, Estamos domesticados entonces. totalmente. Soy una Poquito. gente y soy un antisistema diciendo esto, ¿no? Pero No, a no. tampoco, yo creo que es verdad. Sí. La última pregunta de este bloque, para pasar a la última ronda, es una pregunta que quieras hacerme o hacernos. Vale. Pues mira, ante todas estas cosas que estábamos hablando, del tema de la rapidez, sobre todo de la banalidad, ¿tú cómo te sientes trabajando con las emociones y viendo quizás que cada año que pasa puede ser a lo mejor un poco más difícil trabajarlo, sobre todo con este entrenamiento que estamos viviendo y con esta gestión muchas veces de las emociones nulas, que es verdad que ahora se está hablando más de ello, pero siento que estamos yo personalmente a nivel sociedad siento que estamos viviendo un retroceso. Muchas cosas que se habían olvidado, que ya pensábamos que las teníamos curadas y que se habían trabajado, que están resurgiendo. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues mira, esa parte, cuando no me he hecho esa misma pregunta, pero eh, en el quehacer, ¿no?, del trabajo me he sentido como tú puedes plantear. Y me viene siempre a la memoria algo que he descubierto de viejo o de medio viejo, y es porque cuando iba a casa de mi abuela, antes de irme, el café con leche que me hacía, me lo daba hirviendo. Para que te quedaras más tiempo. He tardado tiempo en darme cuenta y que metafóricamente creo que es lo que necesitamos, que las cosas hiervan, Sí. que tengamos Pero más a que tiempo. los mejores cafés del mundo, a Total, que los recuerdas como los mejores. total. Y eso que te quemaba la lengua, seguro. Sí, y era como, no te lo puedes tomar ya, no seas inmediato, tienes que esperar que se enfríe, ¿no? Mm, Yo creo que en lo que representa eso, en el momento del vínculo, de no tener prisa para conocer, reconocer a las personas que tenemos delante, es que creo que no hay otro camino. mm. Es que creo que es la resistencia. Ahora mismo la resistencia es esa, es no tener prisa, es eso. No se me ocurre otra, porque lo otro nos lleva a la hiperproductividad, a hacer más y al final entras en el bucle Ujú. y se pierde todo el sentido del trabajo de emociones o de lo que fuera. Sí. Opino igual, no digo que no haya que ser, por ejemplo, eficiente con uno mismo, pero creo que hay que recordar que un trabajo bien hecho o una relación bien construida, perdón, es una relación que ha llevado tiempo, un trabajo en el que se ha dedicado pues un proceso sobre todo para analizar o para desarrollarlo. Creo que el tiempo, el desarrollo y esa maceración, ¿no? Que como el vino tiene que estar ahí. Sí, que fermente, coño. Exacto, La sí. prisa. Esa es la magia. Mira, ahora te voy a presentar una diapositiva y van a salir unas caretas y Vale, tienes que decir rápido la que tú interpretas que representa cómo te has sentido tú hasta ahora. vale. Hasta ¿Vale? ahora esa entrevista. Sí, hasta ahora en esta entrevista. Vale. Vale, pues yo soy la uno totalmente. Sí, sí, un ¿Por perrito feliz, qué? porque sí. Bueno, yo lo veo como feliz, no lo veo enfadado. Si está enfadado, entonces no suele Ah, ser. vale, tú lo ves happy. Claro, yo lo veo como pletórico. Ah, vale, No, no sí, sí, enfadado. sí. Vale, 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 vale. Claro, dije, espérate, que a lo mejor está enfadado, yo lo estoy viendo yo bien.
Mira, ahora pasamos a una última ronda de preguntas concretas en el que esta entrevista la va a escuchar pues gente en el que o para la que las emociones son importantes, ¿vale? De muchos ámbitos. Una lectura que tú recomendarías para que aborde el tema de las emociones, la educación emocional, o un personaje que tú creas que es interesante que la gente lo conozca, o sus hijos, para sus hijos, o para ellos mismos o ellas mismas, ¿cuál sería ese libro? A mí hubo un libro que me gustó mucho, que se llama La compañía de las moscas. em, que básicamente hablaba, bueno, hay una parte en la que se habla un poco de, por una circunstancia, pues una chica está en un sitio y explicaba un poco lo que la rodeaba y lo que a ella la había llevado a estar ahí. Y a mí me gustaba mucho esa parte, me llamaba la atención, porque al principio uno no entiende pues esa elección, pero a mí me gustó mucho entenderlo y me gustó mucho leer un poco su desarrollo. Me Qué pareció muy bonito cuando ella hablaba de la soledad, porque era una soledad que ella había elegido. wow, potente el libro. Es bonito. Qué guapo. Pues ya, como de todo esto haremos un repositorio, ya tendremos ahí tu reseña. Un juego de mesa. Un juego de mesa, pues últimamente me encanta ¿cómo se llama? El lobo de... eh, espérate que lo busco, dame un segundo. Eh, juego, em, el lobo de Castonegro. El juego de Casto Negro. Sí, estoy obsesionada. Siempre que quedamos con amigos, que son Laira, más de 8, pues intentamos, jugar a ese juego. vamos a jugar. Me da igual, Vale. está divertido. Una película Película. que por dentro fermenten las emociones. Que por dentro fermenten las emociones. Mm, ¿Sabes qué pasa? Que veo películas como a punta pala. Entonces, Que te haya marcado, que digas tú, ay, esta película. una que me haya O marcado. sea, si mi madre estaría aquí, diría Dirty Dancing. Bueno, la de del revés o la de Coco. No, Llevándonos a las emociones. Bueno, la de Coco para mí, porque a la mí de es, Coco. la gente lo dice, todo el mundo llora, pero es que yo cada vez que la veo me veo fatal. En plan, Oh, qué lo guay. típico que uno empieza ahí, porque dices, es que yo ya sé lo que va a pasar porque ya la he visto. Vuelves a Pero aún ponerte, así, sabes de nuevo. porque Una sabe canción. conducirte muy bien. Una canción. Una canción. Pues a mí hay una canción que me encanta, que es la típica que escucho desde siempre y que me la sé de principio a mí, que es la de I'm Yours, de Jason Mraz. Vale, la apunto aquí. No sé cuál es y yo mi inglés es muy malo. Seguro que la habré oído, pero no sé cuál es. La tengo que buscar y la Es- vamos a añadir Yo la también. siento como muy íntima, entonces Vale. me gusta por eso. Y ahora, si tuvieras que decir un cuento que te guste, un cuento con su historia, con su metáfora, ¿cuál sería? Pues, ahí si me pillas un poco cuento. Mm, pues mira. Sí, hablando de emociones, no sé, un cuento como tal no hay, volvemos un poco al tema de la película, pero vamos a entenderla como cuento y como metáfora. Vale. La peli de Brave, de Disney, Ok, de la la- princesa. sí, la chica pelirroja, que es como Sí, sí, súper... sí, con su arco. Exacto, me encanta el mensaje que tiene, eh, Vale. y cómo trabaja sobre todo el concepto de familia, porque a mí me gusta sobre todo la parte del principio, cuando choca tanto con la madre. Y cuando la madre ya no está porque pues cae en esa maldición, en ese hechizo, pues la tía entra como en una especie de bucle y de reorientación de su perspectiva De eh, todos. para entender el valor que tenía esa figura en su vida. A mí me gusta mucho ese mensaje. Vale. Y Porque ahora, muchas veces pues nos pasa eso, que olvidamos ese valor o claro, esa relación con hasta esa que ya no persona. lo tienes. Sí, y cuando ya no están, sea una madre, sea un amigo, sea lo que sea,
pues como que te conmueve todo, lo típico que al final acabas pensando, "Ah, es que si hubiera dicho, si hubiera hecho, si está", entonces, bueno. Vale, muy bien, muy bonito. Ahora, pero última pregunta. Imagínate que el vínculo que tenemos entre las personas se cocinara en un caldero con una pócima súper, súper, súper secreta ahí, dándole vueltas y tal. ¿Cuál sería el ingrediente clave para ti del vínculo? El ingrediente del vínculo. Em, Pues probablemente escuchar, o sea, si el hecho de escuchar fuera un ingrediente, yo creo que sería uno, si no el más importante, uno de los más importantes. Porque creo que la capacidad de escuchar y de escuchar sin juzgar, de escuchar sin entrar a debatir, a pelear, ¿sabes? No necesariamente pues de forma con maldad, pero bueno. Pues es lo que construye muchas veces pues esa compresión, esas relaciones, ese entendimiento, saber escuchar. Yo creo que muchas veces nos apresuramos a decir las cosas, a hablar o a juzgar o a ya encasillar a una persona, por ejemplo, en una circunstancia, en una situación, de una forma, pero creo que escuchar es clave. Wow, wow. Es que han pasado las personas que se les ha ido entrevistando y está súper vinculado, porque por ejemplo Leticia hablaba de eh, mirar con curiosidad, con la curiosidad de que quiero saber, quiero escuchar. Ujú. Es como, guau, Es que creo que es todo una serie de cosas que en resumen pues vienen a lo que hablábamos antes, el hecho de comprender y de entender, ¿sabes? De no dejar esas cosas para otro momento o no sé de ello, no me interesa, sino de ese entendimiento que tiende puentes, tiende lazos, ¿no? siente Y puente creo de que es muy importante. súper. Y última pregunta, un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir, pues ya tengo mucho. Eh, y además, siempre he querido a lo mejor organizarme y organizar mi vida de forma que voy cumpliendo como cosas, en plan, una serie de cosas que yo tengo ¿no? Y que digo, mira, pues esto ahora, esto luego, o lo típico, cuando estaba en la universidad, luego voy a hacer esto, luego tal, pero no de forma, pues a lo mejor que no, ¿sabes? Cosas así y tal, sino que realmente se puedan cumplir mis objetivos de vida. Pues un sueño por cumplir para mí. Yo ahora mismo tengo mi empresa, eh, pero quiero salir de lo que es el ámbito Canarias. Quiero expandirme como el universo Qué eh, guay, y eso, conocer a más gente en otros lugares, otros pues, países, me encantaría. Y externalizar todo, todo lo que es pues, las relaciones de la empresa para abrirla hacia otros lugares. Me gustaría tener me gustaría muchísimo pues salir de España. qué guay. Mm. Pues, madre mía, Vera, Mi sueño, me encanta. Joder. Ojalá pueda verlo, que se seguro que sí. cumpla. Yo espero que sí. Sí. Y bueno, llegamos a la parte final. Yo ahora, pues nada, te voy a dar las gracias y luego tú vas a hablar y ya luego yo voy a dar para la grabación y te volveré a dar las gracias con más tranquilidad. Entonces, hasta aquí, muchas gracias por abrirte y por mostrarte y por mostrarnos y darnos tu opinión, que es súper, súper valiosa. Gracias a ti por este espacio y por la entrevista también, porque al final pues son temas de los que ciertamente no se preguntan, no se hablan, no solo entre las personas, sino ciertamente a modo de entrevista para hablar de ellos. Y la verdad que me ha gustado mucho. Genial.